de la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 20. La ley, en verdad, intervino para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así, lo mismo que el pecado reinó en la muerte, así también reinará la gracia en virtud de la justicia para vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Palabra de Dios. Queridos hermanos, terminamos hoy con el capítulo 5, que nos ha dado para 5 charlas. Y en esta cortita lectura que acabo de hacer, como habéis visto, se nos dice algo que no es fácil entender. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, la consecuencia podría ser, luego vamos a pecar para que haya gracia. ¿No? Esa es la consecuencia lógica. No va por ahí la cosa. Pero bueno, se expone uno al peligro de que se le entienda de esta forma. San Pablo se expuso y de hecho se queja de que algunos dicen eso. Pues bien, hace poco vimos algunos una película sobre San Pablo, y en esa película pues estaba en Roma ya poco antes del martirio, y por las noches tenía pesadillas, fantasmas, veía cosas que le cargaban su pasado de remordimientos, de problemas. Entonces pues él se refería a su pasado. Era del pasado de donde le venían, el pasado anterior a ser cristiano. Él había hecho muchas cosas, había matado, había perseguido cristianos, les había llevado a la cárcel, había hecho muchas cosas y muchas cosas raras. Entonces pues tenía ese aguijón. Es un aguijón que parece que le persiguió toda la vida. Esa es la interpretación, por lo menos, de la película. Y pidió al Señor en un momento determinado que le quitara ese aguijón, ese ángel de Satanás, así lo llamaba él, un ángel de Satanás que me abofetea. Pero el Señor simplemente le respondió: te basta mi gracia. Porque la fuerza se realiza en la debilidad. Pero no es fácil aceptar estas cosas. Uno dice, pero ¿cómo a San Pablo le podía suceder esto? Si él ya estaba justificado, ya tenía fe, ya conocía a Jesús, ya se supone que todo el pecado había sido eliminado, todo el pecado había sido borrado ya de él. Pero la verdad es que nuestra condición pecadora, y esto ya no lo digo solo por San Pablo, lo digo por todos y cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida, nuestra condición pecadora te va a jugar muchas. Hemos hablado de la gratuidad. Él sabía lo que era la gratuidad. San Pablo había escrito ya esta carta. Sabía perfectamente lo que era la gratuidad, sabía perfectamente el don de Dios, la acogida de Dios. ¿Cómo es posible que todavía tuviera esas cosas? Bueno,
La condición pecadora del hombre nos puede jugar muchas. Y además yo creo que lo necesitamos, porque el Señor dice, no, mientras tú seas pequeño yo puedo ser grande. Yo puedo ser grande en ti. Porque si tú te quieres hacer grande, pues ya no me dejas sitio a mí, que soy el único grande. ¿Qué le pasaba a San Pablo? Pues como a todos nosotros, que en el inconsciente quería ser perfecto. En el inconsciente quería ser, pues, santísimo, sin pecado. Pero uno se pregunta, ¿y entonces dónde quedaría la sangre de Jesucristo? ¿Dónde quedaría la fe? Y es que en el inconsciente nos queremos salvar siempre todos a nosotros mismos, con nuestras obras, queremos justificarnos. Estoy hablando ya del inconsciente, porque nosotros, la mayoría de nosotros, si yo os pregunto a vosotros, ¿queréis salvaros por vuestra? No, yo no me quiero salvar por mis obras, me quiero salvar por la gracia, por la gratuidad. Vale, pero en tu inconsciente hay un deseo de vuelta al paraíso, de entrar en el paraíso. Pero tú no puedes entrar en el paraíso porque fuiste expulsado. Y entonces dices, a ver si, siendo buenísimo, entra otra vez en el paraíso. Pues mira, vas a entrar en el paraíso otra vez, pero vas a entrar en el paraíso por la justificación gratuita de Jesucristo. Pero no te lo acabas de creer, porque en el fondo de tu vida todavía está aquello de seréis como dioses. Y siempre ese queréis ser como dioses, queremos dominar a Dios. El inconsciente del hombre siempre quiere dominar a Dios. Siempre querrá dominar a Dios, siempre. Ese es el pecado original por excelencia. Por eso nos queremos salvar con obras limpias, con obras puras, con teología profunda, brillante, pero no con la pobreza de la gratuidad. Por eso qué difícil es, ¿verdad?, la gratuidad. Dejarte. Casi imposible. Pablo vivía en la fe y escribió en la fe, pero la tentación no le abandonó toda la vida. Y en ese texto tan bonito de Corintios, donde nos dice eso, que le pidió al Señor que le quitara el aguijón, el ángel de Satanás, y el Señor le dijo que no. Pues yo creo que te puedes ver tú reflejado, y me puedo yo ver reflejado también, porque a mí me gustaría también que se me quitara mi ángel de Satanás, o yo qué sé, el ángel que tengo yo, o mi incapacidad, mi pequeñez, mi pobreza, mi indolencia. Yo quisiera ser santo, yo no sé si por ser santo o por dejar de sufrir lo que sufre uno cuando no acepta de verdad todo lo que le va viniendo. No sé. Bien, por ahí va la cosa. Pero si miramos, la experiencia de la Iglesia va en la misma línea. La experiencia de la Iglesia, yo algunas veces, yo no me escandalizo de la Iglesia, Yo cuando era joven critiqué mucho a la Iglesia, hasta que un momento descubrí, cuando era sacerdote joven, hasta que en un momento descubrí, el Señor me iluminó, y entonces en vez de criticar a la Iglesia transformé mi interior y mi oración diciendo, Señor, que la Iglesia no me abandone a mí. Si yo quería abandonar a la Iglesia porque no me gustaba, mi oración se cambió radicalmente, que no me abandone a mí. Porque entendí que la Iglesia es pobre,
que la iglesia tiene que ser pobre y que en esa pobreza de la iglesia está también un aguijón, pero está también la promesa del Señor, que dice: yo seré grande en la debilidad, y en la debilidad de la iglesia. No admitimos en la iglesia nuestro pecado. Cuántos escándalos, cuántas cosas, cuántas pobrezas. Para mí lo peor de la pastoral de estos últimos tiempos, a nivel alto, estoy hablando incluso del Vaticano, a nivel de la pastoral, por ejemplo, pues no sé si a vosotros os ha pasado lo mismo. Yo tengo ahí una cosa no asumida, y es la falta de caridad que se ha tenido con los pobres sacerdotes, sobre todo, que han pecado con abusos sexuales. Es que no he visto ni un atisbo de caridad con ellos nunca, como que no fueran pecadores como los demás. Se tiene caridad con todos los pecadores del mundo, menos con los curas que han abusado de niños o que han abusado de no sé quién. ¿Y qué tienen estos demás para que no se pueda tener un poco caridad con ellos también? Para que no se pueda tener un algo de comprensión. El Maciel aquel, el fundador de los legionarios, yo nunca acepté sí, no, fue así. Yo no me meto con que fuera así. Yo no me meto con que fuera un pecador. Pero ¿no tiene derecho un pecador a la misericordia? ¿A que tengamos misericordia con él? Sí, pero esos niños que les han hecho esto o lo demás allá, vale. Vale, y que la justicia actúe, vale. Pero, y es que en el fondo la iglesia quiere ser perfecta. La iglesia quiere ser perfectísima. No acabamos de aceptar la pobreza, que es un club de pobres. La iglesia lo grande y la iglesia en este pequeño grupo de Maranata, somos un club de pobres. Y como somos un club de pobres, pues mire usted, aquí suceden muchas pobrezas y aquí tenemos muchos rollos, tenemos muchos líos y tenemos muchas cosas. Pero no lo acabamos de aceptar porque quisiéramos ser de otra forma. No aceptamos que abunde el pecado. Pero resulta que si no abunda el pecado no va a sobreabundar la gracia. Pero no lo aceptamos. Y tenemos ahí una necesidad de Espíritu Santo para que haya una conversión profunda en nosotros para seguir aceptando. Yo estoy seguro que aceptamos mucho ya, pero estoy completamente seguro, empezando por mí, que necesitamos que el Espíritu Santo nos haga entrar más en la pobreza nuestra y en la de la iglesia y en la de todos, para que sea mayor su gracia. Nuestra pobreza, es decir, nuestro pecado, tiene que ser mayor. O por lo menos la conciencia del pecado tiene que ser mayor para que sobreabunde la gracia. Pero no, lo rechazamos. Y con ello rechazamos también a la iglesia. La iglesia no acaba de creer esto, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pues vamos, nosotros que estamos estudiando la carta a los romanos estos días, vamos a pedirle al Señor: Señor, hazme comprender estos dos versículos, el 20 y el 21 del capítulo 5 de la carta a los romanos. Señor, hazme comprender que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Claro, inmediatamente Satanás os dirá: sí, peca. O los otros, los compañeros te dirán, como a mí me sucede. Luego, a la buena vida, ¿verdad?
al pecado para que sobreabunde la gracia. Tú no estás en el arcano. Tú no estás en el misterio. Porque esto es cuestión de arcano. Esto es cuestión de misterio. El miedo que tiene la gente a que se destruyan las cosas por la imperfección no se da en este caso. Porque aquí la imperfección no destruye, la imperfección aumenta. La bondad, la gracia, el don. Si no, sería mentira la carta a los romanos. Si no fuera así, sería mentira la carta a los romanos. Pues bien, la Iglesia no acaba de aceptar el aguijón, pero no la Iglesia en abstracto. Nosotros somos la Iglesia, nosotros somos Iglesia. Yo no estoy hablando de otra Iglesia, nada más que de mí, y de ti, y de ti, y de ti. No aceptamos. Y de hecho, cuando hay noticias de estas, pues todos quedamos así un poco como diciendo, bueno, pues bien. Santo Tomás explica muy bien el mal que hay en el mundo. Ya San Pablo en los primeros capítulos nos habló del mal que hay en el mundo, del pecado de los hombres. Tuvo una descripción fantástica en el primer capítulo, si os dais cuenta, y en el segundo, cuando habla del pecado de los judíos también. Pero hay otras descripciones. Santo Tomás de Aquino tiene una descripción muy buena del pecado del mundo. Y yo, pues la voy a poner aquí. Os la voy a contar. Como es de Santo Tomás, que es dominico, pues yo os la voy a contar, esta descripción que hace de... Santo Tomás empieza diciendo que el hombre al principio vivía en el paraíso, vivía justificado, a lo que aspiramos, a la justificación. Vivía en paz con Dios, vivía bien y paseaban todas las tardes a la hora de la brisa. Entonces, genial, no había problemas, iban desnudos, no pasaba nada. Era la inocencia, todo era inocente. No había el aguijón de la muerte todavía. No existía. Pero con el pecado, con la sublevación aquella rebelión, pues sucedió que se perdió la gracia y la justificación. Y dice Santo Tomás en la primera secunde, cuestión 85, muy bonito, dice, porque Santo Tomás y los dominicos, pues la verdad es que tenemos otro concepto. Dicen que somos los inquisidores, que somos los más humanistas que hay. San Pablo, San Agustín y Lutero son terroríficos. Dicen que el pecado original destruyó la naturaleza humana. Entonces lo que se necesita es una nueva creación. El hombre tiene que ser una nueva creación. Santo Tomás dice que no. Santo Tomás de Aquino dice, miren ustedes, el solar y las paredes maestras no han sido destruidas por el pecado. La naturaleza del hombre no ha sido destruida por el pecado. Porque si no, la naturaleza del hombre sería un desastre. La verdad es que tenemos un poco de desastre. Pero es muy bella la naturaleza del hombre. El mundo tiene una parte maravillosa de belleza. El mundo tiene el mundo así, bajo el pecado, tal como estamos, y las relaciones humanas y el amor humano y mil cosas súper bellas que hay entre nosotros, a pesar de ser víctimas del pecado original. Pero no me digáis que no hay cosas bonitas. No me digáis que no hay belleza y amor y mil cosas entre nosotros, que podemos levantar los brazos y decirle a Dios, incluso sin fe o incluso sin gracia,
como tantos habrán hecho, Dios creador de todas las cosas. Causa causarum, como decía Aristóteles, miserere mei. Causa de todas las causas, que yo no te conozco, ni te entiendo, ni sé dónde estás, pero ten piedad de mí, porque tú tienes que ser un ser de piedad. Vaya que si hay cosas bellas, y por eso dice Santo Tomás, no. La naturaleza no puede estar destruida, ni la nuestra ni la de la creación, porque dice San Pablo que la creación entera está gimiendo con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pero enfatiza que tiene que ser destruida. Vale, vamos a creer lo de San Pablo porque es palabra de Dios. Pero nosotros a lo humano, Santo Tomás a lo humano y con teología, dice que no, que la naturaleza humana no ha sido destruida. Han sido las potencias del alma. En las potencias del alma ha quedado herida. Y sí, ahí fuerte. Y entonces cita 4 potencias del alma. Primero, la razón, la inteligencia. Ahí ha quedado herida por el pecado original, sencillamente porque perdió la conexión con la luz, perdió la conexión con el principio de toda sabiduría, que es Dios. Con el pecado perdió esa conexión. Y entonces, ¿cómo ha quedado? Pues ha quedado ciertamente en la ignorancia. Es muy ignorante la naturaleza del hombre, o la razón del hombre en este momento, por el pecado. No conoce, no hace unos esfuerzos terribles, pero no llega a conocer. Y sobre todo, yo pienso que la herida más grande que ha producido el pecado original en la razón es esta evolución que ha tenido, que ha llegado incluso a negar la propia existencia de Dios. El recorrido del pecado, yo muchas veces lo he pensado, el recorrido del pecado en la razón, yo creí que se había terminado con la negación de Dios. ¿Qué más puede hacer la razón que negar a Dios? Cuando aquellos franceses en el año 1793 entronizaron en la catedral de Notre Dame a una chica en unas andas como diosa, la diosa razón, porque se había acabado ya la divinidad. La divinidad era el ser humano. Por lo tanto, Dios estaba fuera de la existencia posible. Parece que el recorrido del pecado no puede ser mayor, ¿verdad? Entronizar en Notre Dame de París a una chica en el altar mayor, como la nueva diosa, razón, a la que teníamos que venerar todos los hombres. Pero ahora cada vez nos damos más cuenta, yo me doy más cuenta de que hay en este momento una lucha contra la fe, contra sus signos, la destrucción de la civilización cristiana. No solamente la razón, por efecto del pecado original, ha destruido la fe en Dios, no cree en Dios, sino es que trata de erradicar toda la cultura cristiana, hasta el fondo, erradicarla. Entonces, claro, dice Santo Tomás que la naturaleza no ha sido herida, pero una parte importante de la naturaleza es su potencia por la que actuamos, que es la razón. Otra herida, segunda herida, es la de la voluntad. La herida de la voluntad. La voluntad siempre tiende al bien, que era el efecto primario de la justificación en el paraíso, era la inclinación al bien. Y esa inclinación natural al bien, inocente por lo tanto, se rompió con el pecado.
al romperse la amistad con Dios. Y comenzó lo contrario, el desajuste, la tendencia al mal, la tendencia a lo que no es bondad, o con otras palabras, a la malicia, a el mal, brotar el mal. Aquí, pues, el pecado también tiene un largo recorrido. El pecado, yo creo que en el futuro, figuraos lo que nos falta de pecado, tiene un largo recorrido todavía, hasta el fin del mundo estoy hablando. Un largo recorrido, porque si miramos un poco tal como están las cosas ahora, pues vemos que la civilización y la técnica están produciendo bien. ¿O qué están produciendo? Yo veo que estos días en Siria, cuando hubo unos bombardeos por parte de los americanos y por parte de los rusos y todo eso, y son dos naciones grandes que están cargadas de arsenales de miles de bombas atómicas que pueden destruir el mundo, pues los que tienen un poco de sensibilidad, los hombres tienen un poco de sensibilidad, tiemblan. Se puede liar, porque los que dirigen estas naciones no son nada más que tú y que yo, unos peleles. Y a lo mejor simplemente por egoísmo, o por decir, tú no eres más que yo, se puede liar una guerra terrorífica, absolutamente terrorífica. Todo esto entra dentro del recorrido y las posibilidades del pecado original. Pero estoy hablando de esto porque San Pablo quiere que abunde el pecado. Por eso estoy diciendo que hay mucho pecado y el largo recorrido que le queda al pecado. No lo veréis, porque os vais a morir antes de que lleguen la mayoría de estas cosas. Por eso quedaos en paz. Que no tiemble vuestro corazón ni se intimide. Pero tenemos derecho a rezarle a Dios desde nuestra situación, desde nuestro pecado. Otra de las heridas, bueno, ya Juan Pablo II, que era muy consciente de esto que estoy predicando, decía, es evidente que en este momento hay dos antropologías en el mundo. La antropología del hombre sobre sí mismo, es decir, el superhombre, la antropología de los que creen solamente en el hombre y tratan de destruir todo lo divino, tratan de destruir todo lo que... Y después la antropología, dice él, que me encanta, la antropología de los hombres que aceptan el misterio. Es que estamos en el arcano. Desde el otro día estamos predicando el arcano. ¿Qué será el arcano en este sentido? Pues aquellos hombres como San Pablo que tienen fe y justificación, y aunque hoy día no se vea nada más que pecado en el mundo y no puede uno de ninguna forma racionalmente pensar que va a triunfar la justificación, la fe, que es muy débil, pues triunfará. Entonces, existe dos antropologías, la antropología del superhombre y de la antropología, la palabra suya es el misterio. La antropología de los que aceptan el misterio. ¿A cuál os apuntáis? Yo estoy clarísimo. Yo me apunto en la antropología del misterio. Yo aquí la he llamado arcano en la predicación. Me gusta más arcano, que es el misterio, es el misterio, es decir, la fe, es decir, la justificación, es decir, el poder de Dios que se hace fuerte en la debilidad del aguijón. Porque ¿cuál es el aguijón? Esto que hay en el mundo, este mal que hay en el mundo, pero que tiene que ser predicado.
El evangelizador tiene que predicar sobre este mal en el mundo, y no hay otra salida que la salida de San Pablo. No hay otra salida que la salida del misterio, que la salida de la fe, que la salida del arcano. Y tú puedes salir y quedarte completamente tranquilo, claro, porque otra potencia herida es la de la fortaleza. El hombre se quedó débil con el pecado original, debilucho, para el bien. Si al principio era la inclinación al bien, cuando vivían con Dios, después se agotó esa inclinación al bien, es casi nula. Primero, para conocer el bien, ya tenemos un problema tremendo. Porque todo el mundo busca el bien, pero unos dicen, no, pero el bien está aquí, o está aquí, o está aquí, o está en esto, o está en lo otro, lo demás allá. ¿Dónde está la felicidad? La felicidad está... Difícil, muy difícil. No hay principios absolutos. Todo es relativismo. ¿Y qué más da esto que el otro? ¿Y qué más da? ¿Y qué? ¿Y qué más? ¿Qué más da? Siempre hacemos lo mismo. Siempre. No hay principios absolutos. Y el hombre sin principios absolutos, pues no encuentra sentido. Y como dicen los psicólogos, la falta de sentido es mucho peor que la falta de amor para el equilibrio humano. Pues eso es terrible, educar a los niños como se les educa ahora, sin trascendencia. Educar a un niño que viene a este mundo sin trascendencia, sin algo que le supere, es un crimen. Porque los niños a los 8 años ya necesitan ir creando un inconsciente ahí bueno de bondad y que les dé esperanza. Ah, pero los niños van a tener esperanza. Sí, el niño necesita ya inyecciones de esperanza, aunque no sepa lo que es, ni lo sepan sus padres. Pero tiene que oír palabras de trascendencia para que su psicología sea equilibrada. Si no, nunca sabrán dónde está el bien, nunca sabrán dónde está el mal, ni nunca sabrán qué es lo que tienen que hacer en la vida. Se guiarán, pues, los divinizados por la sociedad. Muchas veces gente neurótica, gente que no tiene, pero que salen en los periódicos, salen en todas partes, pero que no conducen a ninguna parte, pero son los seres divinizados por la sociedad, que también tiene mucho recorrido. El recorrido del pecado, yo creo que en la fortaleza, yo creo que deriva en acedia. Acedia es uno de los vicios capitales, que llaman pereza, pero es una tontería llamarlo pereza. Acedia. Acedia es amargo, ácido. La acedia, es decir, con otras palabras, el disgusto de las cosas de Dios. Disgusto. El gusto se siente dentro, ¿no? Pues el disgusto de las cosas de Dios parece que sería negativo y no se sentiría. ¿Os dais cuenta? El disgusto, al ser dis, pues es una cosa negativa. Y entonces dices, bueno, pues simplemente, como a mí Dios no me interesa, pues prescindo de él. ¿Qué va? No puedes prescindir. Se te crea disgusto de las cosas de Dios. Por ahí hay un Satanás por medio también. Te da rabia de las cosas de Dios. Te da rabia de que otros tengan fe. Te da rabia de que veneren a Dios. Te da rabia de Dios. Disgusto. Tremendo. Ese disgusto. Y ahí, en esa línea, el pecado tiene un recorrido también tremendo, porque ¿cuándo terminará eso? Bueno. Y la cuarta es la templanza, el control de la concupiscencia, lo que los antiguos llamaban
el apetito concupiscible, pues está muy herida también. Hoy todo el mundo dice, no me apetece. Es una frase muy común y muy corriente. No me apetece. Ah, ¿no te apetece? Luego no. Pues no me apetece. El recorrido del pecado también aquí, en este control de la concupiscencia, que es muy pequeño el que tenemos actualmente, y el entrenamiento para ello, y el valor de la virtud, el valor no digamos nada, el valor de la justificación. Bueno, está bien. El recorrido del pecado aquí va más en la línea pues de adicciones, lo llamaríamos, drogas, explotación de los unos para con los otros, trata de blancos y de blancas, de niños, de cuánta miseria hay en el mundo por ahí que tiene que ver con este control de la concupiscencia. Esta es la descripción que hace Santo Tomás del pecado del mundo, más o menos, del pecado original, pecado que lo tenemos todos, que el pecado original lo tenemos todos, y ese no se muere. Si solo tuvieras pecado original no te condenarías, pero es que el pecado original te pone en una plataforma para hacer 1000 pecados personales. 1000 pecados personales, sobre todo el más gordo de todos, que es el pecado, naturalmente, del endurecimiento. El pecado de ir contra Dios. Pues bien, la conversión de San Pablo y la nuestra se dio cuando creyó que, abundando tantísimo el pecado, sobreabunde la gracia. ¿Es posible la esperanza? ¿Es posible la esperanza entre nosotros? ¿Es posible la alegría entre nosotros en este mundo? ¿Es posible, a pesar del pecado original que tienes, que muchas veces te hace ser un hijo de perra? ¿Es posible? Pues sí. ¿Y dónde está la conversión ahí? Pues mira, está la conversión en que Dios no tiene miedo, que no le metemos ningún miedo a Dios. Y como es poderosísimo, pues mira, pues puede hacer y reírse un poco, como dice el Salmo. Dios se ríe de los afanes de los hombres en la tierra. Dios se ríe de estas cosas. Pues bien, la conversión está ahí. La más profunda conversión es la de entrar, como dice Juan Pablo II, en la antropología del arcano, en la antropología de la fe, en la antropología de creer por encima de todo que Dios puede con todo. ¿Y por qué lo hace así? Pues ¿quién va a entender a Dios? Pues no lo sé, ¿quién puede así? Este es el problema, pero no me quiero pasar porque... Bien, ¿qué hicieron o qué ha hecho Dios para, digamos, solucionar de alguna forma el problema del mal, que existe ya desde todas las edades? Pues ha elegido un pueblo y a ese pueblo le ha dado la ley. Y la ley está llena de buenos preceptos, de buenos mandamientos y de buenas cosas. Si le preguntas a un judío, el judío te dice: la única forma de salir del mal en el mundo es la ley. Aceptar la ley y que la ley nos lleve a otra forma de conducta muy distinta de la que nosotros vamos llevando hacia adelante. Pero San Pablo nos dice aquí una cosa terrible. San Pablo nos dice que la ley se dio para que abundara el delito. El tío es.
Esta es una frase profundamente revolucionaria. No me extraña que le odiaran los judíos. La ley no tiene ningún valor, solo se dio para que apuntara el delito, para que nos enteráramos de que muchas cosas de las que hacemos son malas. Para eso se te dio una ley, que abunde el delito. ¿Y para qué queremos que abunde el delito? Aquí está lo revolucionario de este. ¿Para qué queremos que abunden los delitos? Como dicen los marxistas, agudizar las contradicciones. Las cosas están mal, vamos a ponerlas peor, para que estalle en un momento dado. Cuando yo era más joven, profesor joven en Alcobendas, allá por el mayo del 68, famosa revolución que sabéis, ¿no? El mayo del 68. Pues un superior me mandó a mí, dice, oye, tú que has estudiado en alemán, en Alemania y esto, vete 2 o 3 meses por ahí arriba, con ocasión de lo de mayo, vete a Francia y vete a Alemania, a ver qué se cuece. Dice, porque no pinta nada bien. No pinta nada bien todo lo que hay por Europa en este momento, todo ese movimiento estudiantil, juvenil y todo eso. Yo me marché, primero fui a Francia. Estuve en Francia, pero yo me encontraba más a gusto en Alemania y me fui para arriba, para Münster, en Alemania. Y bueno, pues ¿qué había allí? Si es esto de San Pablo, yo me encontré con una filosofía, que podrían llamar, tenía el pensamiento positivo y el pensamiento negativo. ¿Cuál era el pensamiento positivo? El malo, el que dejaba las cosas, el conservador, el que dejaba las cosas tal como están, el que fabricaba burgueses, el que tenía una... Podéis escucharlo ahora todavía en un partido español. Este es el discurso de un partido español de ahora. Partido político. Pensamiento positivo, no. Anticapitalistas y anti todo. ¿Y el pensamiento negativo? ¿Cuál era el pensamiento negativo? El anti todo. Contra todo. Como se decía entonces, crítica institucionalizada. ¿Qué significa crítica institucionalizada? Criticarlo todo. Absolutamente todo. ¿Por qué? Porque no me gusta nada. Pero ¿cuál es la solución? ¿Y qué decían los maestros del 68? La solución ninguna. Porque el momento que das una solución entras en el pensamiento positivo. No te transformes tú en burgués. Crítica institucionalizada. Yo estuve de profesor de universidad en España entre el año 70 para arriba. Pues hubo 3 o 4 cursos entre el 70 y el 75 que yo no creo que llegaran ni a 1/3 de clases las que hubo en las universidades. Todo eran huelgas, todo eran asambleas, todo era pensamiento negativo. No. Cuando yo vine y le conté a mis superiores todo lo que había por allí, se echaban las manos a la cabeza. ¡Ay, Dios mío, la que nos espera! ¡Ay, Dios mío, la que nos espera! En mi propio convento, los teólogos no bajaron a clase. En el año 1970, en la primavera, no bajaron a clase en 3 meses. Y faltó un pelín para que les expulsaran a todos de dominicos y les mandaran a casa. ¿Pero qué hacían? Eran malos. Que estaba infiltrado todas esas cosas en el alma. Lo tenían. La juventud. Más tarde yo profundicé mucho en eso, pero en aquel momento basta con eso. Y yo cuando leo a San Pablo digo, pero si este es San Pablo,
Es mayo del 68, lo que dice San Pablo. San Pablo dice, lo que se necesita es agudizar las contradicciones. Nada de que no haya, nada de solucionar el pecado. No, más pecado todavía. ¿Por qué razones? Pues porque donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia. Y dice San Pablo, algunos me acusan de esto. Yo no digo esto, dice San Pablo. Y claro que no lo dice. Claro que no lo dice. Pero se lee. Se lee en el sentido de que al que ama mucho, no, al que se le perdona mucho, ama mucho. Es decir, el pecado aceptado, muy sobreabundante en tu vida, te puede abrir los ojos, como al propio San Pablo, hacia el arcano, hacia la fe, hacia lo que nos va a decir en los capítulos siguientes, porque anda que no nos queda este tema, va largo todavía. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si el Espíritu Santo nos lo da a nosotros esta noche a entender, pues os aseguro que vamos a ir muy contentos, diciendo, bueno, mi vida, el sentido más profundo de mi vida es eso, el arcano. Que sobreabunde la gracia sobre mí, sobre todo lo que soy yo, sobre todo lo que he sido, sobre todas estas cosas que... Porque en realidad, para San Pablo dice todas estas cosas, es que lo dice desde lo alto, lo dice desde la justificación. ¿Y a mí qué me importa que haya pecado en el mundo si yo estoy justificado? ¿Y a mí qué me importa que haya pecado en el mundo si la solución al pecado del mundo la tiene Dios que nos justifica? ¿A mí qué me importa? Y Dios nos justificará. Incluso a los pecadores del mundo actual, Dios les justificará de una forma o de otra que nosotros no podemos imaginar. Pero que nosotros en arcano se parece a arca. No es lo mismo, ni tiene nada que ver. Pero el arca de Noé, muchos quedaron ahogados. Y Jesucristo, pues, bajó después a predicarles. Aquí en este caso será nosotros. Bueno, pues si nosotros tenemos el arcano, si nosotros podemos vivir profundamente este misterio, pues vamos a vivirlo. Pero no vamos a deprimirnos. No vamos a deprimirnos por el pecado en el mundo. Que hay muchísimo mal, alégrate. Pero no del mal, sino de que hay justificación. De que hay justificación. Y sal con una bandera, los justificados. Te matarán, pues te llamarán soberbio absoluto. Pero no soberbio. Yo no soy soberbio ni vosotros sois soberbios. Si salimos con una bandera de los justificados, ¿por qué no somos soberbios? Porque es un regalo. Porque yo soy un hermano de los pecadores. Yo soy un hermano del pecado original. Pero se enarbola la bandera de la justificación. Cristo nos ha justificado, ha resucitado. Y entonces ahí es donde nosotros podemos pues, realmente llegar al misterio profundo de este tema. Bien, ya no quiero yo más seguir porque ya llevo tiempo, pero bueno, es que me queda la mitad de la charla. Pero no, ya son 45 minutos y no sé, la moderación debe entrar también aquí a cuento, ¿no? La moderación en todo. Pero creo que una idea general
ya os habéis sacado de este texto tremendo de San Pablo, donde abundó el pecado, que sobreabunde la gracia. El arcano nos salvará a todos. Gloria al Señor.